Hola, buenos días. Hola, Hola, profe. ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal de vacaciones? buenas, profe. Bien disfrutada. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, Vamos a dejar quizás unos minutos al final de la clase si tienen dudas respecto a la tarea de Trinket y podemos verlo al final de la clase para ver qué dudas puedan tener. De todos modos, creo que lo vimos en la clase pasada, por ejemplo, cómo calcular la raíz cuadrada o la raíz cúbica o cualquier raíz, porque Trinket, digamos que no tiene directamente una raíz cúbica para hacer. Entonces, vamos a ver algunos detallitos de Trinket si quieren al final. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en la clase? Y lo que empezamos y lo que ustedes vieron en los videos que vieron esta semana. Los videos los abrieron el 14, que fue la semana antes de las vacaciones, como para cerrar el domingo, solo que lo dejaron hasta este domingo. No fue que le dejaron, por decirlo así, la tarea para durante la semana de vacaciones, sino que la idea era que lo hicieran antes de eso. Entonces, ya vamos a comenzar con Visual Basic. Vamos, digamos que ahora a los conceptos, a los conocimientos, a lo que nosotros aprendimos en Trinket. Recuerden que yo siempre les decía que más importante que Trinket era entender ese pensamiento algorítmico, esa lógica de programación, era lo importante en ese momento, aprender eso, porque después digamos que eh, vamos a hacerlo de diferentes formas, después vamos a implementarlo de diferentes formas, ya sea en un lenguaje de bloque, como vimos en Trinket, o vamos a hacerlo en Visual Basic. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a ver en Visual Basic? Antes que nada, nosotros tenemos aquí nuestro Visual Basic, el que disculpen, nuestro Excel, tal cual ustedes lo tienen aquí, pero para programar hace falta un detalle. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, no tenemos nada que nos indique a nosotros que podemos programar. Entonces nosotros nos vamos a presentar al Excel y lo primero que tenemos que hacer es visualizar eso que vamos a programar. ¿Hay quien recuerda o me puede ayudar qué es lo que yo tengo que hacer para hacer visible esa pestaña de programación? ¿Alguien recuerda cómo hacerlo? Era como en ajustes. Ya, vamos acá conmigo. Mira, vamos a archivo. Acá en archivo están todo lo que nosotros necesitamos de configuración. Vamos a archivo, seguimos y fíjense aquí que tenemos una opción que se llama opciones, más que la redundancia. Venimos acá y nos sale este otro cuadradito que tenemos por acá. Seguimos y miren acá donde dice personalizar cinta de opciones. Cuando venimos, todo esto que ustedes tienen acá son las opciones visibles que nosotros estamos viendo. Y por acá está dividido por pestañas. Si se fijan, tienen los mismos nombres: inicio, insertar, dibujar, disposición de página, y tenemos una que dice programador. Depende del Excel. En unos dice programador y en otros dice desarrollador. ¿Ya? Esta pestañita, por defecto, viene desmarcada en los Excel. Entonces, nosotros seleccionamos y damos a aceptar. Y automáticamente vemos cómo se nos muestra la pestaña de programador. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Porque tienen que visualizarlos ustedes también en sus Excel. Y acá tenemos varias opciones para programar. Ya tenemos visible el programador. Ahora necesitamos algo que no nos puede faltar. ¿Por qué no nos puede faltar? Porque cuando ustedes vayan a enviar la tarea o vayan a enviar el certamen, si no guardan correctamente el Excel, pierden todo lo que hicieron. Y entonces no va a llegarnos a nosotros ninguna programación, ningún código que ustedes hayan hecho. Entonces,
¿Qué es lo segundo? Si se fijan, vamos a ver acá, está chiquito, pero se los voy a marcar y a ver, vamos a ver si logro marcarlo. Aquí, donde dice el nombre de mi archivo, fíjense acá donde estoy marcando, en el nombre de mi archivo, dice .xlsx, ¿ya? Esa es la extensión del archivo que nosotros estamos utilizando. Ese archivo es únicamente para Excel simple, digamos, para cuando ustedes usan directamente las funciones de Excel. Pero si ustedes quieren usar la pestaña de programador y vamos a programar, necesitamos que en lugar de esa X final haya una M. Y para nosotros lograr eso, venimos a archivo, nuevamente archivo, decimos guardar como, vamos a guardarlo donde nosotros queramos guardarlo, y fíjense que acá dice tipo de archivo y dice libro de Excel, pero ese no nos sirve. Nosotros necesitamos que diga libro de Excel habilitado para macro. Lo seleccionamos, incluso pueden dejarlo con el mismo nombre, pueden dejar la clase con, pueden dejar el Excel con el mismo nombre, que no se va a reescribir el archivo porque tiene otra extensión. Recuerden, venimos acá nuevamente, es siempre la segunda opción, libro de Excel habilitado para macro. Y damos guardar. Y una vez que nosotros demos guardar, entonces ya nosotros digamos que estamos habilitados para poder programar y no perder nada de lo que nosotros hagamos. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Esto es muy, muy importante porque si no, imagínense que hagan un certamen y lo guarden mal y después yo no tengo nada para, por ejemplo, corregirles, ¿ya? Y ustedes no se van a dar cuenta mientras estén programando, porque no van a estar programando, les va a dar todo bien, pero al momento de cerrar se les borra todo. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Dudas hasta acá, muchachas, muchachos? Nada, profe. Ya, súper bien. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros programar? ¿Qué nos permite a nosotros? O esa no es la pregunta. ¿Por qué ustedes creen que sería útil para ustedes que nosotros en Excel en ocasiones programemos algo, hagamos algo en el cual nosotros creamos esas macros que ustedes vieron en los videos? ¿Por qué ustedes creen que sería útil y no solo, digamos, que hacer lo que estábamos haciendo antes directamente usando las funciones de Excel? Porque así automatizamos. Muy bien, así nosotros, Ignacia, así nosotros vamos a automatizar funcionalidades que nosotros le vamos a dar a nuestro Excel. ¿Y qué significa automatizar? Pues nosotros ahora vamos a lograr que con un clic vamos a hacer muchas cosas que antes íbamos a necesitarlas, hacerlas, digamos, por parte. Entonces, antes de nosotros ir a las macros, es importante entender de qué trata el Excel. Digamos, cómo está organizado ese Excel. Y por acá les tengo una jerarquía. Yo les voy a subir un PowerPoint que tiene, digamos, que toda esta información en detalle para que ustedes lo lean y lo vean, pero lo que decidí hoy fue hacer como que una clase un poco más práctica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Saber que el libro está formado por hojas y que las hojas están formadas por rango. Porque nosotros debemos estar conscientes cuando nosotros hacemos una macro, siempre va a estar asociada a una hoja. Por tanto, si nosotros hacemos algo asociado a esta hoja, se va a ejecutar en esa hoja, a no ser que, por supuesto, eso también se haga de forma dinámica y nosotros le pasemos el nombre de la hoja. Pero eso es importante, siempre se va a ejecutar. Si yo quiero hacer algo aquí que se ejecute en otra hoja, yo tengo que decir que se ejecute en esa hoja. ¿Ya? Porque siempre cuando yo diga la celda 5, yo tengo que decir, o el rango 5, el rango yo tengo que decirlo siempre fila y columna, por tanto si yo digo el rango C5, yo le tengo que decir el rango C5 de dónde. ¿Ya? Porque en todas las hojas yo tengo un rango C5, ¿ya? Aquí. Y en todas las hojas voy a tener un rango C5. Entonces, yo como que tengo que darle esa dirección completa. Es como si
ustedes les dicen el apartamento 5. Ajá. Yo les digo, vayan al apartamento 5 y me dicen, sí, profe, al apartamento 5, ¿de qué edificio? ¿De qué comuna? ¿De qué calle? ¿Entiendes? Entonces, es como darle esa dirección completa, y esa dirección completa va asociada a la hoja. ¿Qué sucede? Que el libro y aplicación lo usamos menos, porque eso lo usamos más cuando estamos trabajando entre dos Excel, es decir, que nosotros tenemos datos de otro Excel y queremos traerlo al Excel en el que estamos trabajando. Y entonces ahí sí ya vamos a utilizar libro y aplicación, pero si no, únicamente de momento utilizaremos hoja y rango. Y vamos a ver las diferentes formas de nosotros llamar al rango, que es esto que nosotros tenemos por aquí, ¿ya? Recuerden que siempre les decía, en una celda va a tener determinados elementos, ¿ya? Nosotros veíamos que yo les decía, cuando tiene un número, es el valor que tiene esa celda, pero si nosotros queremos cambiarle la letra, eso es, también es otra propiedad asociada a esa celda. Es decir, las celdas van a tener asociadas no solo valores, sino tipo de letra, color de fondo, tamaño de letra, ¿ya? Todo eso van a ser propiedades asociadas a la celda. Y para yo agregarle esas propiedades, yo lo hago, por ejemplo, de esta forma. Range, entre paréntesis, el rango en el que se encuentra, punto font, punto size, y le doy, por ejemplo, el tamaño. Si yo quiero el valor, ¿qué es lo que yo cambio? Si yo quiero el valor de una celda, ¿cómo ustedes creen que yo obtendría el valor de esa celda? ¿O cómo yo le cambio primero el valor a la celda? Si estamos viendo aquí, por analogía con este, que es para darle el tamaño de fondo, el tamaño de fuente a la celda, si yo quiero escribirle un valor a la celda, ¿cómo se les ocurre a ustedes? ¿O qué recuerdan o qué vieron en los videos? Sería range, la celda. Range, la celda, vamos a poner a 1, por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Qué más le pondríamos? Hola. 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 ¿Me escuchan o se me cayó la conexión? Sí, la escuchamos, profe, Ya. pero no sabía qué Entonces, responderle. el range, si nosotros queremos escribir un valor en ese rango, en esa celda, decimos punto value. Y aquí hay algo importante, muchachos. Cuando yo quiero escribir, y es lo que les voy a mostrar que está escrito por acá abajo, esto es un resumito que les va a ser muy útil. Cuando yo quiero escribir un valor en la celda, yo pongo la celda, punto el valor, en este caso puedo poner range, punto value, y el valor. Yo quiero ponerle que sea 25, ¿ya? En este caso yo estoy escribiendo, muy importante esto, escribiendo un valor en la celda, ¿ya? Ahora, si yo quiero leer el valor de una celda, si yo quiero leer el valor de una celda, y cuando yo estoy diciendo leer el valor de una celda, puede ser leerlo, que yo necesite compararlo, que yo necesite algo que sea en que yo quiero saber el valor que hay en esa celda, yo voy a escribir la celda después del signo de igualdad, ¿ya? Ahora yo quiero leer el valor que hay en la celda A1, entonces yo digo range A1 punto value, ¿ya? Le tengo aquí un signo para que no me dé error y no lo reconozca como una función. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pero yo no lo puedo dejar así con un signo de igualdad. Entonces, yo voy a leer el valor que hay acá y lo voy a escribir en otra celda, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a escribir
en A2. ¿Y qué yo estoy aquí haciendo acá? Yo estoy leyendo el valor de A1 y escribiéndolo en A2. ¿Ya? Es lo que yo estoy haciendo acá. Leo. ¿Qué es lo que yo quiero decir entonces? Que cuando yo escribo el valor de la celda del lado derecho del signo de igualdad, lo estoy leyendo y cuando yo escribo la celda del lado izquierdo del signo de igualdad, lo que estoy haciendo es dándole un valor a la celda. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es algo que está por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros aprendemos a hacer cuando vamos a programar en Visual Basic? Acá tenemos macro, que es donde nosotros vamos a escribir ese código, como decía Ignacia, para automatizar lo que nosotros queremos hacer, las funciones que nosotros queramos hacer en nuestro Excel. Y Excel nos da la posibilidad de algo que se llama grabar macro. ¿Y para qué nos sirve grabar macro? Pues nosotros grabamos una macro para que queden, digamos, que todas esas acciones que nosotros queremos hacer, que quizás tengamos que hacerlas en muchas hojas del Excel, todas esas acciones no tener que repetirlas, ¿ya? Imagínense que yo tengo este ejercicio donde voy a tener las temperaturas anuales, ¿ya? Por meses, las temperaturas anuales de 100 años. Imagínense que yo tuviese una hoja para cada una de las hojas con esta tablita. Imagínense 100 hojas y que tenga esta misma tabla, pero sin este formato, sin los cálculos necesarios. Imagínense que yo tuviera eso y que yo en cada hoja tuviera entonces que darle el formato, calcular la temperatura máxima, calcular la temperatura mínima y calcular el promedio. Imagínenselo en 100 hojas. ¿Qué tiempo me demoraría a mí hacerlo para una hoja? Vamos a suponer que haciéndolo rápido lo hice en 5 minutos. Vamos a suponer que lo hice en 5 minutos. ¿Cuántos minutos me tardaría para 100 hojas? ¿Qué me dicen? $500 minutos. ¿Y 500 minutos cuántas horas son? Toda una jornada laboral para nosotros hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo en 100 hojas. ¿Cómo nosotros podríamos reducir esas 8 horas de trabajo, esas 8 horas de jornada laboral, cómo podríamos reducirlo a 5 minutos? ¿Qué se les ocurre? Grabando una macro y Muy luego bien. esa macro aplicarla a todas las hojas. Muy bien, Ignacia. Ven la utilidad de grabar una macro. Vamos a grabar una macro donde tengamos todo esto, donde tengamos toda esta información y hacemos clic y le decimos, pues ahora se hacen para quién, para todas esas macros. Y de esa forma nosotros hemos automatizado un proceso que tardaba, ¿cuánto? 8 horas, lo hemos hecho en 5 minutos, hemos hecho toda esa macro. ¿Vieron la utilidad de utilizar una macro? De grabar una macro. Ahora, ¿cómo grabamos una macro? ¿Lo saben? ¿Me ayudan? Voy a copiar esto por acá. Todo lo que dice. Sí, disculpa. Va a grabar macro ahí en ¿Acá? arriba. Sí. Voy a grabar macro y después lo que hago es ejecutar cada una de las acciones que yo quiero que se queden grabadas en esa macro. Y al terminar doy detener macro. Vamos a hacerlo. Mira, voy a copiar esta imagen
porque lo que dice aquí básicamente es diciéndonos qué es lo que vamos a hacer acá. Voy a copiar la imagen por acá para lograr hacer un formato como este. Entonces, manos a la obra. Vamos acá, miren, vamos a grabar macro. En el momento que grabamos la macro voy a ponerle ejercicio 1 para no perdernos. Ejercicio 1. Acá ustedes le pueden poner la letra que ustedes deseen para que después en lugar de dar clic, ustedes digan, no sé, control A y se ejecute la macro que ustedes grabaron. Vamos a poner A, vamos a poner control A minúscula. Vamos a decir acá, muy importante, que la vamos a guardar en este libro, porque si ustedes la guardan en otro libro o la guardan en cualquiera de estas dos opciones, cuando ustedes hagan un certamen o hagan la tarea y no envían ese Excel, entonces tampoco están enviando el código de su programación y entonces no habría nada que revisar. Por eso siempre dicen en este libro y dan a aceptar. Y ahora ya se está grabando la macro, nosotros lo sabemos porque aquí donde nosotros decíamos grabar macro, ahora dice detener macro. Entonces, todos los clics, fíjense que yo no he hecho clic todavía, todos los clics que yo haga en mi libro de Excel, cada uno de ellos van a ser transformados en código. Cada uno de esos clics van a ser transformados en código. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a darle un color de fondo por acá. El color que yo desee, vamos a seguir. Color de fondo por acá, le ponemos las letras en blanca. ¿Ya? Yo creo que es Cambria. O la letra que ustedes quieran, la verdad, darle, es solo para que hagan cambios. Está en negrita, ya lo pusimos en negrita, y ahora la temperatura, ahí no hay que hacerle nada, que debemos poner acá arriba, que nos dice año 2016. Por acá ponemos máxima. Mínima, promedio anual. ¿Ya? Y esto de acá lo ponemos en verdecito y le ponemos letra blanca. Y ahora aquí calculamos, como nosotros sabemos calcular, ¿qué función utilizamos para hallar el máximo? Usamos La del máximo. Usamos la función máximo para que nos dé la máxima temperatura. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La podemos copiar a la derecha. La copiamos a la derecha para que nos dé el máximo de temperatura. Ahora utilizamos la función mínimo para calcular el mínimo de la temperatura. Fíjense que hasta ahora estamos haciendo lo que ya nosotros sabemos. Lo que nosotros hemos visto al inicio del curso. Solo que estamos grabándolo. Y nos estamos ahorrando de muchísimo código de haberlo hecho a mano. Promedio, calculamos el promedio por acá. Y copiamos hacia la derecha. Si queremos que todo tenga nada más que 2 lugares decimales, nosotros podemos aquí disminuirle los lugares. ¿Ya? Para que tenga un lugar decimal. ¿Qué más nos faltó? Darle un formato, acá dice un formato como tabla. Un formato en el que se vean los bordes, y de momento creo que ya no va faltando nada más. ¿Y qué vamos? Ahora vamos a programador y decimos detener macro. ¿Ya? Vamos a ejecutar nuestra macro. Fíjense, voy a borrar lo que habíamos hecho, rellenar solo formato, vamos a borrar todo lo que había hecho de máximo y mínimo, todo lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a macros y vamos a ver la lista de macros grabada. ¿Y qué dice? Ejercicio 1. Vamos a ejecutarla. ¿Cuánto tiempo nos llevó hacer lo que nos demoró quizás 5 minutos hacerlo? Menos de 1 segundo. Imagínense que si ustedes tienen ahora 100 hojas en las que hacer, todo esto mismo les va a llevar ¿cuánto? Ya ahora ni calcular 100
por un segundo porque cuando van a hacer todas posiblemente se demore la mitad del tiempo, es el tiempo en el que se ejecute en el computador. Ahora, si yo quisiera borrarle el formato a esta tabla, pero no hacerlo como lo acabo de hacer, ¿qué fue lo que yo hice? Yo hice acá, decir, rellenar solo el formato y después tuve que borrar. Si yo quiero hacer eso ahora con un único clic, ¿cómo lo haría? ¿Qué se les ocurre? Grabar un una botón. macro, Muy bien, grabar una macro. ¿Y qué haría cuando grabo la macro? empezar a eliminar todo, o sea, los formatos y eso. Muy bien, entonces vamos a ejecutar la macro, vamos a ejecutarla, vamos a tenerla, ya tenemos. Ahora vamos a grabar una macro que diga ejercicio 1, borrar. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo. No hacerte el guión ahí, parece. Entonces vamos a ver ahora. Ejercicio 1 ya está grabando. Aquí lo pueden hacer ustedes de la forma que a ustedes se les ocurra. Yo la más rápida que voy a hacer es acá. Voy a seleccionar qué es lo que estoy haciendo pasando el formato. Aquí abajo digo solo rellenar formato. Borro lo que había hecho nuevo. Y le digo detener macro. Ahora vamos a ejecutarla. Lógico, primero tenemos que darle formato para ver si funcionó y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar. Y nos borró todo. Ahora, si nosotros, en lugar de venir aquí a macro, yo no quiero ahora ejecutar macro, podemos decir, recuerden que habíamos dicho control A. Si yo toco control A en mi teclado, volvemos a ejecutar la macro. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos agregar un botón? Únicamente un botón. Tenemos varias opciones para hacerlo. Podemos venir aquí a insertar y agregar este botoncito y le decimos, yo quiero que sea la 1, y agregamos el botón y decimos ejercicio 1, no sé. Ya, pero si se fijan, este botoncito no es muy bonito, ¿ya? Nos va a resolver el problema, pero no es muy bonito. El Excel tiene la opción de nosotros personalizar botones. ¿Ya? Y para eso nosotros venimos acá a insertar, venimos a ilustraciones y nosotros podemos insertar cualquiera de estos que tenemos acá. ¿Ya? Podemos crearlo desde una imagen propia que nosotros creemos o podemos insertar modelos de los que ellos tienen acá. Por ejemplo, si yo quiero decir acá, vamos a agregar un emoji, vamos a hacer una carita feliz, no sé, pero vamos a poner esta, por ejemplo, la insertamos y aquí nosotros podemos darle la forma que nosotros queremos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esta imagen acá, le decimos clic derecho, que vamos a hacer, fíjense la imagen, yo voy a dar clic derecho y decimos asignar macro y ahora vamos a asignarle la macro. Ahora queremos otra macro, porque esta es para ejecutarlo, pero queremos insertar otra para eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a insertar una que sea eliminar y vamos a poner esta misma y la ponemos por acá y vamos a eliminar. ¿Ya? Clic derecho, asignar macro y decimos borrar. Y ahora sí ya tenemos, por acá borramos, por acá hacemos, por acá borramos y por acá hacemos. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Entonces, vamos a hacer, ya lo hicimos en nuestra macro, vamos a ver cómo se ve este código. Venimos acá donde dice Visual Basic. Díganme si ahora están viendo el Visual Basic. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, tenemos el Visual Basic. El ejercicio, vamos a, para no tener, déjenme cerrar, ya cerré el otro libro.
Esta debería haberse cerrado. Bueno, nosotros tenemos este libro que es con el que estamos trabajando y nos crea los módulos. Y acá en el módulo nos creó el código. Fíjense, sub ejercicio 1, porque todo lo que nosotros programemos en Visual Basic, de momento va a tener un sub delante que es la subrutina. Y miren todo el código que nosotros nos ahorramos de escribir a mano. Todo eso fueron todo lo que nosotros hicimos para darle el formato a esa tabla. Entonces, más allá que nos permite en ese momento automatizar algo que nosotros queremos, ¿qué nos facilita? Y recuerden siempre, ¿qué otra cosa nos facilita grabar una macro? En ocasiones nosotros queremos saber cómo darle el color a una celda y no nos acordamos cómo hacerlo. Y no tenemos que acordarnos tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reutilizar el código. Llega un momento en el que nosotros queremos darle un formato, queremos seleccionar, queremos aplicar una función propia de Excel. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y que yo les sugiero que hagan? Grabar una macro sencilla de esos pasos y después copiar el código y usarla en ese código más amplio que ustedes van a estar haciendo con otras funcionalidades que no les permite, que no están habilitadas cuando grabamos macro. Esa es una de las ventajas que tiene grabar una macro. Y nosotros tenemos que entender de qué se trata esa macro, ¿ya? Ese código al menos. Miren acá, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Seleccionando desde el rango A2 al rango C2. Es decir, estamos seleccionando desde A2 a C2. Estamos seleccionando esto. Entonces, de esta forma nosotros sabemos que estamos, como nosotros escribimos un rango más amplio, es, entre comillas, A2, 2 puntos, C2. Es decir, la primera posición, 2 puntos, y la segunda. ¿Por qué esto es importante? Porque después vamos a ver cómo podemos cambiar y cómo podemos manipular esos rangos. Y si queremos seleccionar una celda nada más, pues lo ponemos de esta forma y lo que estamos haciendo es activar. Ya esto de acá, miren muchachos, no se preocupen mucho, ¿sí? Pero los rangos es muy importante que aprendan a manipularlos, ¿sí? Es importante aprender a cómo se hace. ¿Qué es lo que hicimos acá? Pues, se recuerdan que en un momento yo seleccioné acá y con el control apretado después seleccioné acá. Es decir, yo tengo seleccionado esta parte y tengo seleccionada esta. ¿Y cómo se ve eso en el código? Fíjense, miren, con una coma, seleccioné un rango por acá y seleccioné otro rango por acá. ¿Ya? Es para que sepan algunos detalles. ¿Ya? Este width me está haciendo que según a la selección que yo hice, le está aplicando todas estas propiedades. Más allá de saber exactamente cómo funciona, es importante saber de manera general qué es lo que están haciendo. ¿Para qué utilizamos el fórmula R1C1? Es para agregarle una fórmula a la celda en la que estamos. Por ejemplo, nosotros estamos acá promedio, le estamos dando un promedio. Miren acá cómo estamos utilizando para utilizar la función máxima. De todos modos, más adelante yo les voy a mostrar cómo utilizar de forma más sencilla las funciones propias de Excel desde la programación. ¿Ya? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Vamos ahora a ver qué se les ocurre hacer en este ejercicio. Ustedes me van a ayudar, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. ¿Qué dice por acá? Se quiere automatizar el ingreso de datos antes de seguir. Este Excel está en aula, ¿ya? Si quieren descargarlo, en la unidad 3, en la carpeta que dice documentación paralelo 102, está este Excel con los ejercicios. Si quieren ir haciéndolo de conjunto conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Se quiere automatizar el ingreso de datos a una base de datos que guarda las ventas de un emprendimiento. Para lograr este objetivo, debe crear una hoja ingreso de datos con los siguientes campos. Es decir, tiene que tener un producto, una cantidad, un precio y un botoncito. Y usan el formato que más ustedes quieran. Luego, debe grabar una macro que permita agregar los valores que escribe el usuario en la hoja ingreso de datos. Debe escribirlo en una hoja que se llame base de datos. La base de datos debe tener los mismos 3 campos que se encuentran acá
Y además un campo valor total, donde guardes la multiplicación del precio por la cantidad. En la macro, además, debe borrar los valores de la celda en la hoja ingreso de datos para que estén listos para agregar un nuevo valor. Y acá le muestra una imagen de la base de datos. ¿Qué se les ocurre hacer? Todo lo que vamos a hacer es únicamente, no vamos a escribir ningún código esta semana, ¿ya? Hoy no vamos a escribir código, lo vamos a escribir ya el miércoles. Por tanto, es únicamente grabando macro. ¿Qué se les ocurre? Esto forma parte del certamen 2. Generalmente en el certamen 2 es posible que les manden a grabar una macro y a partir de ahí deban modificar algunos valores. Y también para la tarea 4 también deben hacerlo, posiblemente. Tiene que grabar crear una hoja que se Ya. llame ingreso datos y luego grabar una macro, como dice ahí con el registro de las ventas. Ya, ingreso de datos. Vamos a ir por partes. Y vamos a hacer una hojita que se llame ingreso de datos y vamos a tratar de crear algo parecido a esto. Fíjense que yo, para no pasar trabajo, yo lo voy a copiar. Ya, yo lo voy a poner por acá que diga producto. Fíjense como acá no tenemos nada que ver con formularios, que se acuerdan de los formularios. Yo sé que recuerdan los formularios, pero todavía aquí no estamos viendo nada de formulario. Yo digo cantidad y digo precio. Y ¿qué le hacemos? Por ejemplo, miren, acá lo vamos a hacer más grande. Yo lo voy a seleccionar con el control para que sea más rápido. Y vengo acá a inicio, vengo por acá y le digo bordes externos. Fíjense que ya tengo los bordes externos. Aquí me faltaron los 2 puntos. Aquí los 2 puntos. Y acá. Y vamos a ver cómo todo lo que nosotros aprendimos es lo que nos va a ser útil acá. Entonces, por acá yo quiero poner registro de ventas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Clic derecho, formato de celda, tengo alineación, digo ajustar, combinar celda, le pongo un tamaño de letra un poco más grandecito para que se vea más bonito. Los centros, fíjense, todo son cosas que sabemos hasta en momentos, ¿sí? Tiene más o menos por acá. Vamos a hacerlo para que quede más o menos parecido a lo que está. Combinar Z, un poquito más grande, le damos un color de fondo. Y acá le damos otro colorcito de fondo. Fíjense que yo selecciono, ahora le doy un colorcito de fondo. Fíjense cómo ya se me va pareciendo más a esto que tenemos acá. Ahora queremos quitarle queremos quitarle estos cuadritos. Miren, vamos aquí a donde dice vista y decimos línea de las cuadrículas. Y fíjense cómo ya tenemos casi lo mismo que tenemos por acá. Incluso si yo quiero quitar los encabezados, yo lo puedo ir quitando también. Ahora los voy a dejar para que nos sirva de guía. Y acá después agregamos un botón. Venimos a programador, podemos venir acá a insertar un botón, o recuerden, podemos insertar por acá, podemos insertar, están tan chulos estos, tan bonitos estas figuritas que siempre trato de agregar algo de acá. Y agregamos, ustedes agregan el que ustedes deseen en ese momento. Ya lo pueden y lo achican y lo ponen por acá. Ya tenemos agregado. Ahora, aquí nosotros vamos a ir poniendo los productos. Entonces nosotros, si queremos ayudar más al usuario, si nosotros queremos aún más ayudar al usuario, vamos a crear, por ejemplo, yo quisiera crear productos electrónicos, productos relacionados con computadora. Yo vengo, miren, tengo una hojita por acá y ya yo tengo algunos productos. ¿Y para qué me sirven yo poner los productos acá? Pues para utilizar lo que ya ustedes conocen, que es una validación de datos. Muy bien, una validación de datos. Entonces, yo vengo acá, validación de datos. Fíjense que estamos usando lo mismo que ya ustedes saben. ¿Ya? Vengo, selecciono mis productos. Estos
¿Para qué? Para hacerle más fácil la vida al usuario, pero también para yo evitar que me introduzcan valores que yo no quiero. ¿Ya? Entonces, aquí la cantidad y el precio yo quiero que sea formato de celda, que la cantidad sea numérico. Mi cantidad yo quiero que sea un número, sin valores decimales, y yo quiero que el precio sea de moneda, ¿ya? Sin valores decimales, y ya le dejo todo en formato. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene, digamos, que la segunda parte. ¿Cómo yo logro, grabando una macro, que cada vez que yo escriba algo aquí, se escriba en la tabla que yo quiero? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? Esta es la parte interesante. ¿Qué se les ocurre? Yo, pucha, lo haría como con una función, pero en cuanto al precio. Por ejemplo, si el producto es tanto, el precio va a ser tanto. Y después ay, no sé, no, nada. Ya, vamos por parte. Vamos a crear, los voy a ir ayudando antes de continuar, que María me está preguntando, sí, en el segundo certamen entra ruteo, pero recuerden, ruteo en Trinket, ¿ya? El ruteo no es en Visual Basic, sino es ruteo de Trinket. Entonces, vamos a crear, ¿cómo nos dice que creemos la hoja? Fíjense, para que vean qué útil, algo que quizás nos parece un poco difícil, ya van a ver que con todo lo que nosotros ya sabemos, lo vamos a hacer, que es como que preparar el camino y solo después vamos a decir grabar macro. ¿Qué nos está diciendo? Base de datos. Entonces vamos a crear una hoja que se llame base de datos, cambiar nombre, base datos, y nos está diciendo el ejercicio 2 aquí, miren, nos está creando, fíjense que nos está dando una información. Información nos está dando esta imagen de esta base de datos. A ver si ustedes identifican algo. Yo voy a poner por acá, producto. No, tiene que ir más abajo. Y arriba le voy a poner base de datos, voy a ponerle producto. Voy a ponerle cantidad. Voy a poner precio y voy a poner valor total. ¿Ya? Y aquí arriba yo quiero poner base de datos. Vamos a decir formato de celda. Yo voy a decir combinar, ajustar texto. Y voy a poner base de datos. Esa tabla, si yo quiero darle ese formato, ¿qué tipo de formato tiene esa tabla? ¿Quién me dice? ¿No es una tabla dinámica? No precisamente, pero no llega a ser una tabla dinámica. Pero en cierta forma tiene su dinamismo, pero no es una tabla dinámica. ¿Cómo yo logro este formato de esta tabla? ¿Se recuerdan? Dar formato como tal. ¿No? Muy bien, Ignacia. ¿Y qué ventaja? Este ejercicio nosotros lo vamos a resolver bien únicamente si le damos a nuestra tabla un formato como tabla. ¿Ya? No es que sea la única forma, pero es una forma que nos va a ayudar más. ¿Por qué? Porque este formato nos permite que este valor total que nosotros tenemos acá se vaya actualizando automáticamente. Pero además de eso, que cuando yo escriba acá y yo diga el valor total, habíamos dicho que es igual a la cantidad por el precio, por ejemplo, que yo diga que es igual a esto por esto, todo lo que yo vaya agregando va a ir tomando ese valor y lo configuro una única vez. Recuerden que nosotros vamos a grabar una macro y que cuando nosotros grabemos la macro, cada vez que nosotros ejecutemos esa macro, va a ser lo mismo que nosotros grabamos. Y cuando nosotros estemos grabando más de una vez, es decir, cuando nosotros estemos agregando más de un producto, si yo grabo para que se me grabe, para que el producto se me agregue acá, acá ya va a haber un producto. Si yo voy a agregar un nuevo producto para que esté en nuestra tabla, ¿qué yo tendría que hacer para que no me borre ese producto y se me agregue el otro producto? Ok,
Porque recuerden, vuelvo y les digo, cuando yo grabo una macro, se va a ejecutar siempre lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros tenemos que lograr que nuestra tabla se vaya llenando. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que cada vez que yo agrego un nuevo producto, que yo le tendría que hacer a mi tabla? Como usar algo como si está vacío, algo así. Claro, eso sería lo ideal si nosotros estuviéramos programando. Pero nosotros ahora no vamos a programar nada todavía. No vamos a tocar el código. Ustedes van a ver que es aplicar conocimientos básicos de los que ya sabemos para solucionar un problema. ¿Cómo yo logro que siempre agregue el nuevo producto en la fila 4, por ejemplo? ¿Cómo yo logro eso sin que se me borren los anteriores? Vamos a ver, vamos a pensar que yo tengo un producto acá. Vamos a pensar, ¿ya? Vamos a pensar que yo tengo un producto acá. Si yo quiero agregar otro producto, ¿qué ustedes harían? Fíjense que todavía yo no he hecho nada con las macros, sino es para ir entendiendo nuestro ejercicio. Cómo nosotros lo podemos solucionar. Si yo quiero insertar otro producto, ¿qué ustedes harían? Lo escribo en la fila de abajo. Lo voy a escribir en la fila de abajo. Muy bien. Digamos que ese es el primer razonamiento que yo hago y es lo que siempre hacemos. Siempre vamos a agregar nuestro nuevo producto en la fila de abajo. Pero cuando estemos grabando una macro, ¿cómo nosotros le decimos a esa macro que ya grabamos que nos agregue ese producto después del anterior, después del que ya hay? ¿Cómo nosotros le decimos eso a la macro? Sin programar, únicamente grabando. ¿Cómo se lo decimos? No tenemos forma de decírselo. Entonces, si nosotros queremos agregar un nuevo producto y siempre queremos que nuestra tabla vaya creciendo, una solución, fíjense, si yo selecciono esta celda, esta fila, disculpen, y digo clic derecho, insertar, ¿qué va a pasar? Que yo inserto acá, inserto acá, inserto acá. Ahora yo quiero agregar otro nuevo, fíjense, vuelvo a la fila 4 e inserto. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Siempre estoy insertando en la misma fila. ¿Entendieron lo que hice? Sí. Yo siempre voy a insertar en la misma fila, porque cuando grabemos macro, vuelvo y le digo, si nosotros no hacemos, si no queremos modificar nuestro código, la macro siempre se va a ejecutar de la misma forma que nosotros la grabamos. Entonces nosotros no tenemos forma de decirle a la macro, mira, este producto agrégalo en la 5 o en la 6 o en la 7, porque no sabemos cuántos productos hay. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que lograr una misma fila de inserción para todos los productos. Y es lo que siempre vamos a hacer. Antes de copiar, vamos a agregar una fila. Entonces para eso tenemos que preparar nuestra tablita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestra tabla, vamos a darle formato como tabla. La tabla tiene encabezados. Seleccioné, es esta acá. Darle formato como tabla, le damos el formato, la tabla tiene encabezado. Y fíjense cómo nosotros ya tenemos nuestra tablita creada, ¿ya? Y si nosotros queremos, le decimos en tabla y le decimos fila de totales. Y fíjense cómo acá nos aparecen estos totales, que es esto que ya nosotros tenemos por acá. Decimos que la cantidad es un valor numérico, seleccionamos, ya no estamos grabando, solo estamos preparando el terreno. Vamos a decir que es un número sin valores decimales y vamos a decir que el precio es una moneda sin valores decimales y vamos a decir que el valor total es moneda sin valores decimales. Y ya tenemos preparada nuestra tabla. Y ahora vamos a grabar. Nos vamos a el ejercicio 2, donde ingreso de datos, acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Estamos acá, porque acá es donde nosotros vamos a ejecutar la macro, por tanto,
tenemos que empezar la macro acá, venimos a programador, grabar macro, vamos a poner ejercicio 2, y ahora antes de yo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi base de datos y voy a agregar una fila. ¿Ya? Yo agregué la fila, ya yo la agregué, aunque no se vea, ya está agregada la acción. Venimos a ingreso de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, vamos a escribir una cantidad. Antes de escribir, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar la celda, decir control C, ¿ya? Vamos a base de datos y decimos acá control B, vamos a escribir, vamos a pegar únicamente valores, sin valores, vamos a, me perdí, vamos a venir acá cantidad y vamos a decir control C, venimos y decimos control B, no queremos, solo queremos pegar valores, vamos acá y decimos control C y venimos acá y decimos control B. ¿Y qué vamos a hacer? Pegar valores. Y acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Va a ser igual a la cantidad por el precio. ¿Ya? Y nos da un valor. Y venimos nuevamente a ingreso de datos y vamos a detener la grabación. ¿Para qué? Se Profe, quede, ¿sí? una pregunta, no alcanza a ver, ese control C y control V fue con las celdas, ¿cierto? La celda del Sí, producto, la de la cantidad y la del precio. exactamente. Cada una de ellas por separado. Ya. Y va a ser, ahora entonces vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a ver lo que hicimos. Vamos a seleccionar, vamos a poner una cantidad, vamos a poner un precio y vamos a ejecutar nuestra macro que dice ejercicio 2 y vamos a ver qué pasa. Y me dio un error. Vamos a ver qué error nos dio. Vamos a hacerlo, vamos a grabarlo nuevamente con valores. Vamos a ver qué pasa, una vez que sé, como no copié valores, vamos a decir grabar macro, ejercicio 2, ejecutar. Ejercicio 2. Vamos a seleccionar, vamos a ver, a escribir algo, un número. Vamos a copiar, control C. Vamos a insertar. Tengo que insertar primero porque si no ya tiene la solución. Vamos a insertar. Ahora sí, porque yo creo que ahorita no se me inserta. Control C. Control B, solo valores. Control C. Control B, solo quiero copiar valores. Control C. Control B. Igual, ya. Ahora venimos y vamos a ver qué pasa. Ingreso de datos y detenemos la grabación. Ahora vamos a ver. Vamos a probar nuestra macro, vamos a ver qué pasa. Ejercicio vamos a decir. Y vamos a nuestra base de datos y fíjense que nos grabó. Vamos a ver si cambiando ahora los valores, ¿qué nos copia? Para saber si lo hicimos bien o no, ¿ya? Vamos a ejecutar la macro, ejercicio 2.1, y vamos a ver qué pasó. Y fíjense cómo nos está copiando los nuevos valores. Y siempre, ¿qué es lo que pasa? Nos los copia en la fila 4 y va aumentando nuestra fila para abajo, ¿sí? Va aumentando nuestra tabla para abajo y siempre lo va a copiar en la 4. Si yo no quiero, ahora si yo quiero
¿Qué pasa si yo lo que quiero es que esto aquí se borre? ¿Ya? Yo no quiero que se queden estos valores porque yo quiero que nuestra tabla esté vacía en el momento para después agregar otro campo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hasta acá, todo bien. Vamos a... Fíjense cómo la parte de grabar la macro no fue complicada, sino que digamos que la parte un poquito más complicada fue nosotros crear nuestro algoritmo. Fíjense cómo todo se basa en algoritmos, crear nuestro algoritmo para saber qué es lo que teníamos que hacer. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Ya? Ingresar datos, ya tengo los valores. Vamos a grabar la macro. Ejercicio 2. Grabar macro. Ejercicio 2. Vamos a... Venimos base de datos. Recuerden siempre insertar para que se nos quede esa fila. Control C. Vamos a ver si no me pasa lo mismo que ahorita. Control B. Yo lo único que quiero copiar son los valores. Control C. Control B, yo únicamente quiero copiar los valores. Control C. Control B, quiero copiar únicamente los valores. Acá le digo es igual a esto por esto. Y obtuve. Yo acá lo que quiero es hacer una suma. Le cambié para que me muestre la suma. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo voy a decir, voy a borrar los valores, fíjense. Voy a borrar los valores. Y creo que puedo terminar mi grabación. Detener grabación. Ahora vamos a seleccionar, vamos a escribir algo nuevo. Y vamos a ejecutar nuestra macro. Me pasó lo mismo la otra vez que que al final no se agregó la fila. ¿Ya? A veces nos pasa que tenemos que grabar un poquito más. ¿Ya? Pero volvemos en lo que nos Profe, pasó. pero ahí no le funcionó porque hizo solo una fila, o ¿por qué? Que no se me insertó la fila. Cuando dice insertar fila, no se me insertó la fila. No Pero llegué. si es Lo que pasó fue que no inserté la fila. Entonces, vamos a ver. Ahí, ahora sí se insertó la fila. Ahorita no se me insertó. Ahora sí se insertó la fila. ¿Ves cómo está la fila ahora que se insertó? Entonces ahora ya yo sí puedo grabar nuevamente. Ya yo sí puedo ejecutarlo. Entonces, vamos acá nuevamente. Fíjense, lo interesante no es que nos equivoquemos, sino saber en qué nos equivocamos para poder solucionar rápido el problema, ¿sí? Porque nos vamos a equivocar, siempre nos vamos a equivocar. Entonces, ya acá tenemos la cantidad por el precio, y ahora venimos acá y ¿qué es lo que hacemos? Borrar, borrar y borrar. Y ahora sí, estamos listos de tener macro. Ahora vamos a seleccionar, vamos a ver qué es lo que pasó, y vamos a ejecutar nuestra macro. Era esta que dice 6, ejecutamos. Fíjense como ustedes creen que no pasó nada, y vamos a base de datos, y aquí tenemos nuestro valor. ¿Y qué es lo interesante? Que profe, este valor, sí. y si quisiera que ahí devolverme, o sea, que cuando ingreso un dato me devuelva la hoja base de datos, me devuelva la hoja antes de detener la macro, ¿o no? Claro, si tú quieres que te quede en esta hoja, tú dices en la hoja de la base de datos. Sí, Si quieres que te quede aquí, tú detienes la macro en esta hoja. ya, y ese espacio que quedó, ¿por qué quedó? Es claro, porque como al principio nosotros insertamos una macro, insertamos una fila para poder siempre insertarla ahí, siempre se va a quedar esa fila ahí. Después, si ustedes quieren, la pueden eliminar. ¿Ya? Pero para que no les dé error al Ya. principio, la crean para que siempre se les cree en esta fila de acá esos datos. Esto es sumamente útil. Ahora yo quiero agregar ese botón, disculpen, esa macro se la quiero agregar a este botón para que esté más chulo, ¿ya? Para que esté más bonito. Ahora si yo quiero, por ejemplo, avisarle al usuario que realmente se agregó ese producto, vamos a Visual Basic, vamos a ver donde dice macro 6, que es la que acabamos de grabar, macro 6,
todo lo que hicimos, mírenlo acá. Y ahora yo quiero que una vez que haga eso, me informe al usuario. Para eso utilizamos, vamos a allá a entrar en este código, algo que se llama Message Box, ¿ya? Nosotros decimos, mira, yo escribí MS y después control espacio y me sale esto que tenemos acá. Y este mensajito va a escribir en un cuadrito, va a escribir un texto, ¿ya? Y aquí vamos a poder poner, por ejemplo, producto agregado satisfactoriamente. ¿Ya? Damos guardar, siempre damos guardar antes de ejecutar y venimos acá, vamos a agregar otro producto, vamos a poner acá, vamos a poner acá, ¿ya? Y ahora vamos a ejecutar nuestra macro. Y fíjense cómo nos dice producto agregado satisfactoriamente. Básicamente ni tienen que ir a revisar a ver si está en la base de datos, pero vamos, y fíjense cómo tenemos aquí el producto agregado. Imagínense que ustedes tienen que llenar muchos productos siempre y ustedes dicen, profe, pero ¿para qué pasar ese trabajo? Yo puedo ir agregándole en la tabla. Pero imagínense que ustedes tienen una tabla de 10.000 productos. Imagínense que ustedes tienen, no sé, 10.000 productos. Entonces tienen que ir a buscar en la tabla cuál es la celda vacía, es decir, o ir a la fila 10.001 y agregarle ahí al final, o en todo momento tener que estar diciendo insertar nueva fila para agregarla al principio. Sea como sea, tienen entonces que o ir a buscar la última fila o agregar una primera fila, es una acción extra que tienen que hacer y además después ir agregando los valores aquí, pero además de eso, en cada caso, agregarle la cantidad por el precio. Y en este caso únicamente seleccionan acá, ponen la cantidad y no se preocupan de nada más. Dicen aceptar y listo, el programa les hizo todo. Más allá de ver, tengo que aprender a cómo grabar una macro, es ver la utilidad que les da a ustedes grabar una macro. Y como siempre les digo, yo no sé darle el formato, no sé, a esto, yo quiero darle el formato a esto, no recuerdo cómo hacerlo, digo, miren, grabo una macro, por ejemplo, grabo una macro y vengo aquí y digo, cerré acá, le puse un texto, un tamaño, aquí puse algo, ¿ya? Listo, terminé, detuve la macro, vengo acá y digo macro save. Y todo este código, miren qué cantidad de código para que todo ese código fue únicamente para sombrear esto y poner un nombre. Entonces, es un código que nos ahorramos si nosotros grabamos, después copiamos y lo utilizamos donde nosotros queremos. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Y les propongo de ejercicio, el ejercicio 3, ¿ya? Del ejercicio 3, el 1, el 2, y pueden hacerlo todos, ¿ya? Excepto la 2, excepto el ejercicio 2, que tienen que utilizar ahí una función, si quieren ese no los hagan, pero los otros lo pueden hacer sin problema porque van a aplicar lo que ya ustedes saben de Excel, únicamente que van a grabar macro. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos, con grabar macro? ¿Vieron cómo, digamos que la complejidad no está en el grabar macro, sino en crear cada uno de esos pasos para un ejercicio como este, que yo realmente lo veo súper útil, súper interesante, súper necesario y bastante fácil de hacerlo con una macro grabada. Hasta acá, Profe, muchas, sí. en caso de que, por ejemplo, el precio no sea que el usuario lo ingrese, sino que de acuerdo al producto esté asociado el precio. Ah, muy bien, muy bien, Ignacia. ¿Qué es lo que nosotros podíamos acá? Podemos decir aquí, la lactó, vamos a poner que sea 500.000 pesos, por ejemplo, no sé si me faltó un cero ahí, creo que sí, ¿no? En mouse 5.000, en monitor 100.000, un computador me va a costar 700.000 y un teclado me va a costar 10.000. Aquí ya yo tengo los precios y que yo voy a hacer lo mismo que hicimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Venimos a datos, fíjense,
validación de datos, una lista y vamos a, y seleccionamos. En el mismo, ¿qué podemos hacer? Vamos a seleccionar acá, digamos que tendríamos que escoger acá y después coger acá, que es lo otro que podríamos hacer más fácil. Disculpe. Algo que podemos hacer más fácil es, vamos a quitar esta validación de datos. Vamos a, ¿qué es lo que podíamos hacer acá? Acá podemos hacer un índice, la función índice, por ejemplo. La función índice, vamos a punto y coma, el número de la fila. Ahí el número de la fila lo hacemos con una función coincidir. Fíjense qué es lo que ya nosotros hacemos. El coincidir, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es este valor de acá, punto y coma, ¿en qué matriz? En esta matriz de acá, punto y coma, coincidencia exacta, y nos falta el número de la columna, decimos la 1. Y vamos a ver, y fíjate, vamos a ver si nos está funcionando. La lacto, el monitor, el computador, ¿ves? Y ya tenemos aquí los valores. ¿Entendieron ahí? Muy bien, Ignacia. Muy bien lo que nos preguntó Ignacia, ¿ven? Acá podemos hacerlo y que el usuario no toque nada más y solo tendría que poner la cantidad. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Hola, ¿dudas? No, profe. ¿Alguna duda con la tarea que quieran ver? Entonces, Ya, profe. hasta aquí ya comenzamos a ver Visual Basic. Vamos a, en la clase que viene ya vamos a entrar directamente en el código. Esto de grabar macro lo vamos a seguir utilizando porque como les dije, sobre todo lo que tenga que ver con diseño, mi sugerencia es siempre grabar una pequeña macro con esos datos. Pero vieron cómo se soluciona tanto los problemas cuando queremos grabar, cuando queremos copiar, por ejemplo, que es fácil de grabando una macro, cuántos problemas nos solucionan, ¿sí? Y ya, entonces miércoles vamos a empezar a ver conceptos más de programación y vamos a empezar a programar, ¿sí? Nos vemos, tengan una linda tarde y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Igual, Igualmente profe, tenga buen chao. día. Gracias, chao.